Y nosotros vamos a seguir con el tema que hemos estado mirando las semanas anteriores, y es que los nombres de Jesús tienen un significado bien importante. Esa profecía es valiosísima, pero la semana pasada también hacíamos un recordatorio de lo que a veces para nosotros es la imagen de Dios. Y nos han estado afectando muchas veces con la propaganda, ¿cierto? Con las imágenes que se nos presentan de Dios. En estos días estaba viendo una reflexión sobre una película que hablaba de un tema completamente diferente, pero que hizo una reflexión tremenda. Malcolm X se llama la película, y esta es la historia de un hombre que en su cambio y en su transición de religión hacia los musulmanes, que no es algo nuevo, el Islam está llevando una fuerza poderosísima, son muchas las personas que se están convirtiendo al Islam, y este hombre en medio de una discusión con un sacerdote le decía, ¿y usted cómo sabe cómo era Jesús? Ah, ¿cómo no lo sabes? Mira la imagen, ahí está, y le mostró el clásico rubio de barba, ese es Jesús. Y le dijo, pero ¿cómo sabe que era así realmente? Si no hay ningún dibujo, no hay un cuadro. Y lo que nosotros tenemos como de pronto más cercano es tratar de conocer a las personas que habitaban la región donde vivía Jesús. Y son poco rubios, son poco de ojos claros, barbados sí mucho. Ustedes se dieron cuenta en estos días en Qatar, ¿no? En las imágenes que nos mostraban a los cataríes, a los árabes, a los habitantes de estas regiones, y distan mucho de esa imagen del rubio clásico, casi inglés o alemán, que nos muestran como la imagen de Jesús. Independientemente de la imagen en nuestra mente que tengamos de Jesús, porque a veces eso es lo primero que llega, ya sea guagua, ¿cierto? El niño Jesús de Praga, el niño Jesús de diferentes lugares, el niño Jesús de Atocha, bueno, hay muchos niños Jesús, o un Jesús ya más grande, ya más adulto, o un Jesús crucificado. La imagen que tenemos en nuestra mente dice mucho de lo que es la realidad de cómo percibimos a Dios. La mente, dicen, crea realidades. Uno con la mente puede, como a veces pasa con los niños, ver monstruos debajo de la cama o en sombras. Las sombras pueden convertirse en imágenes tenebrosas. Voy a contarles una anécdota que lamentablemente habla mal de mi país, pero es una realidad. Cuando nosotros nos casamos, fue al matrimonio mi suegra junto con su esposo y su mamá, o sea, con la suegra de mi suegra. Eso no sé cómo se llamará, si tiene nombre. No, yo estoy hablando de cómo se le dice a la suegra de mi suegra. Ah, Marquitos, cuidado. Bueno, ellos son suecos y fueron de visita a Colombia, y seguramente, lamentablemente, han escuchado tantas historias sobre Colombia, y todavía muchas personas preguntan, ¿se puede viajar a Colombia? Bueno, hay riesgos en todas partes, ¿verdad? Pero ella llegó con una imagen muy triste de lo que era Colombia, así que un día estaba dentro de la casa y mirando hacia afuera el portón del estacionamiento tenía unos vidrios, así que se traslucía. Y uno de los chicos que iba a estar en el matrimonio venía con su traje, así en un vestido guardado en un estuche, iba caminando con su traje y ella lo vio, lo llevaba así en la mano y empezó a gritar, ¡pistola! ¡Pistola! Se angustió, se preocupó porque la sombra que ella vio era una pistola. Y empezó a gritar angustiada, pistola, y todo el mundo, ¿y qué pasó? Y cuando el chico llegó y abrió la puerta, no, solo venía con un traje en sus manos. Pero la sombra parecía una pistola. A ella le parecía una pistola. Y la imagen que se hizo en la mente con lo que vio fue una pistola. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos imágenes equivocadas de Dios? Lo vemos todavía
destruido en la cruz, perdido, crucificado, acabado. Y se nos olvida que no se quedó en la cruz, que como dice el nombre es Dios fuerte, venció a la muerte, que es poderoso, que pudo caminar sobre las aguas, que pudo multiplicar lo que no había. Unos pocos panes, unos peces, alimentó multitudes. Pero nosotros con nuestra equivocada imagen de Dios muchas veces lo vemos como incapaz de proveer, incapaz de salvarnos, incapaz de sostenernos, incapaz de sacarnos del atolladero. Nos hemos hecho a veces una imagen equivocada de Dios. Pero eso no cambia quién Él es. Él sigue siendo Él mismo. Y la palabra del Señor dice Él es Dios fuerte. El Gibón. Dios fuerte. David sabía eso, por eso David hablaba de Jehová de los ejércitos. Él podía enfrentar con 200 tipos a ejércitos de más gentes. Era bien estratega, eso sí se nota en la forma en la que se narran sus batallas, que utilizaron estrategia militar dada por Dios. Pero porque él sabía quién era el Dios que estaba con él. Por eso pudo enfrentar a ese gigante. No porque se sintiera muy poderoso con esa onda, sino porque cuando vino y enfrentó a Goliat, le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso tiene mucho que ver con la forma en la que enfrentamos nuestro día a día, nuestras batallas, nuestros gigantes. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Con una onda? ¿O en el nombre de Jehová de los ejércitos? La escasez, la incertidumbre, la preocupación, la angustia, ¿cómo la enfrentamos? ¿Con un Dios fuerte o solos? Ahí está la verdadera forma en la cual nosotros entendemos el nombre de Jesús, Dios fuerte, cuando podemos enfrentar nuestro día a día con la certeza y la seguridad de que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando podemos decir: y si Dios es con nosotros, como dice la canción, ¿quién contra nosotros? Así es cuando vemos al Dios fuerte. Cuando podemos enfrentar la vida con una certeza, y es que más poderoso es el que está con nosotros. Así que gloria al Señor, porque Él no cambia, los que cambiamos somos nosotros, y a veces se nos olvida quién es el que está peleando las batallas por nosotros, quién es el que va delante de nosotros. Ese mismo que a los israelitas, cuando se vieron perdidos, pasamos el mar y ahora ¿qué hacemos? Viene semejante ejército. El Señor les cerró el agua sobre los egipcios. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas? Caminen, caminen, no más. A ustedes solamente se les dijo: vayan, que yo voy delante de ustedes, detrás de ustedes, sobre ustedes, abajo de ustedes, a los lados de ustedes. Si enfrentamos la vida con la certeza de que Dios está con nosotros, Emmanuel, la manera en la cual afrontamos los desafíos del día a día van a ser muy diferentes. Acuérdense, los otros israelitas estaban allá escondidos detrás. Uy, se nos vino encima semejante gigante. Silencio, que ni se dé cuenta que estamos acá. Y David llegó vociferando: ¿qué les pasa? ¿Por qué no enfrenta a alguien a ese gigante? Porque David sabía quién estaba con él y quién iba a pelear por él. Así que, amados, sigamos mirando la palabra del Señor, porque tenemos un mensaje que se complementa
y sigue llenando a veces esas áreas en las que nosotros tenemos que reconocer hay vacíos. Hay un Padre eterno del cual nos sigue hablando Isaías en el capítulo 9:6. Pero que para nosotros se nos hace a veces difícil de entender. Y yo les voy a invitar a mirar una historia en el Nuevo Testamento que nos habla de un padre que muchos de nosotros hemos escuchado y hemos conocido, en Lucas capítulo 15, y leeremos del versículo 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. A ver qué nos sigue hablando el Señor a través de su palabra con respecto al Padre. La historia del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oremos. Señor, te damos gracias por esta historia que encontramos aquí en Lucas capítulo 15. Todo el contexto de este capítulo nos habla de lo perdido, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Y hoy cuando nosotros hablamos del nacimiento de nuestro Salvador, tenemos que reconocer que estábamos perdidos sin ti. Como dijo el apóstol Pablo, perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos diste vida. Y hoy gozamos de la presencia de tu Espíritu Santo. Así que pedimos que con esa dirección, con esa presencia tuya, traigas este mensaje a nuestros corazones y podamos entender y aplicar a nuestra vida el significado de Padre eterno. Eso te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La historia es más larga, ¿verdad? Por eso citamos hasta el versículo 32. Pero en sí, hasta acá, cuando nosotros leemos el resultado de la aventura de este joven y cómo se levantó, volvió a su casa y llegó hasta ni siquiera cerca, bien todavía lejos de llegar a la casa, su padre lo ve y corre hacia él. Se acerca y lo besa, lo abraza. Es cuando nosotros vemos el sentido de lo que realmente es la paternidad. Es cuando nosotros podemos identificar que en esta parábola el Señor nos está hablando algo más allá de solamente lo que pasó entre este papá y su hijo loco que se fue y que se malgastó todo, y la complementación de la historia con lo que sucedió después con su otro hijo, el hijo mayor, que sí se quedó en la casa. Toda la historia es maravillosa, pero a veces nosotros quedamos con dudas con respecto a lo que se habla en estas parábolas. ¿Será realidad o será solo ficción? Las parábolas tienen un lenguaje especial. Utilizan las imágenes y las historias que para nosotros no son tan difíciles de graficar. Cuando en el campamento pedimos que se hagan dramatizaciones,
uno de los recursos principales son las parábolas, porque se pueden dramatizar. Y algunas se pueden hacer de formas muy graciosas. Entonces algunos que son más inclinados hacia esa vena artística aprovechan algunas de estas historias. Pero más allá de que nosotros podamos creer o no creer, si esta historia fue verdadera, que hubo un señor que tenía 2 hijos y que uno muy díscolo dijo: yo me quiero ir, dame la plata, y se la gastó toda por allá en bacanales. Esta historia nos habla de algo más importante. Las parábolas en sí nos hablan de algo más importante. Jesús, en este texto especialmente, nosotros nos damos cuenta en el capítulo 15, cuando habla de la oveja perdida, cuando habla de la moneda perdida y cuando habla del hijo pródigo o perdido, nos está enfocando no en la moneda, no en la oveja, no en la hija, no en el hijo, perdón, en aquel que perdió la oveja, que perdió la moneda y que perdió al hijo. El personaje principal realmente es el Padre. El personaje principal es aquel que es capaz de dejar las otras 99 por ir a buscar la que se perdió. El personaje es aquel que tiene tanto valor en lo que ha creado en sus hijos, que nos habla de una moneda, pero el valor monetario aquí no existe realmente. El valor que tiene es el cuidado y la protección que da el Padre a su creación. Por eso nosotros podemos decir que realmente aquí hay un mensaje mayor a una oveja, a una moneda o a un hijo. Hay un mensaje de un Padre que se preocupa, de un Padre que corre aunque este hijo no lo trató honrosamente, aunque le pidió la parte de la herencia, algo que es casi como una grosería, ¿cierto? Como decirle: oye, no te has muerto, pero ya quiero que mueras, dame la plata que me corresponde. Qué terrible que sería eso, ¿cierto? Que un hijo le diga a su papá: muérete rápido para que me pases las lucas. Este joven hizo eso, se llevó esa parte, se la malgastó, no valoró lo que tenía ahí con su padre, el cuidado que le daba. Pero cuando él vuelve, este padre se va amorosamente, corriendo a su encuentro para abrazarlo, para darle un beso. Después podremos pensar un poco más en lo que significa que le haya dado un anillo, que para nosotros tal vez no tenga mucho significado. Pero el Padre se preocupa de hacer todo lo necesario para que este cabezadura se vuelva a sentir hijo. Y esto es bien importante, especialmente hoy cuando nosotros hablamos de un padre, porque lamentablemente una de las figuras que más se ha perdido en los hogares es el del padre. Hoy se habla de madre solterismo, imagínense. Es un término que ni siquiera debería existir, pero toma tanta fuerza que las investigaciones dicen, por ejemplo, que en Chile el 64% de los hogares constituidos tienen solamente a un miembro. 64%. Entran ahí algunos hombres que están solos, pero la gran mayoría son mujeres que están sosteniendo solas sus hogares. ¿Saben cuándo nos dimos cuenta que esto era una realidad? Y ustedes no se les olvide que cuando empezaron a hablar del retiro del 10%, apareció un tema en boga, y era el hecho de que había una deuda de pensiones de alimentos gigantísima,
que según algunas investigaciones llega al 80%. El 80% de los padres que deberían mantener su cuota alimentaria por sus hijos no la paga. Y por eso aparecieron cuando los retiros del 10% las voces que decían, pues reténganle esa plata a esos cabezones que no quieren pagar, porque hay muchos niños que están con muchas necesidades porque sus padres no han asumido la responsabilidad monetaria, ya que lamentablemente muchas veces tampoco se asume la otra responsabilidad, ¿no? La de estar ahí. Apareció el madresolterismo porque la figura de los padres ha ido desapareciendo de muchos hogares. Y yo siempre recuerdo tristemente un humorista en Colombia que cuando se despedía de su rutina de humor decía, y como dijo mi papá, ahí los abandono. Y se iba. Y esa era la forma en la que él terminaba su show, diciendo, y como dijo mi papá, los abandono, y se iba. Pero qué triste realidad, ¿cierto? De cuántos hogares sufriendo dificultades porque abandonó el papá. Entonces no es un hecho menor que hoy en día cuando nosotros hablamos de la figura paterna es una figura desdibujada, lamentablemente. Que tenemos mujeres que con mucha fuerza, con mucha firmeza han sido capaces de levantar un hogar, sacar adelante a sus hijos, darles estudio, carreras universitarias y ellas solas. Y por eso algunas dicen, no, pero hombres, ¿para qué? No los necesitamos. Tenemos inseminación artificial. Y algunas mujeres se están embarazando ahora así. No necesitan de un varón para embarazarse. Así que cuando hablamos del Padre Eterno, aquí es cuando empiezan a aparecer lamentablemente muchos de los dolores de toda la generación, esta última generación de estos últimos 40 años que ha estado levantándose sin una figura paterna. Y lamentablemente no es que hacia atrás hubiese sido muy diferente, porque también en la historia hemos tenido muchos varones que solamente son proveedores de su casa, pero no intervienen en nada en la educación, no intervienen en nada en lo que significa la formación de sus hijos. Y todos nosotros hemos llegado a tener en algún momento la reflexión de lo que significa esa ausencia o esa falencia de la figura paterna. Especialmente los que somos papás, yo creo que deberíamos reflexionar muchas veces en cómo estamos ejecutando nuestra labor para darnos cuenta de cuántos vacíos estamos dejando, cuántas fallas estamos evidenciando. ¿Qué nos queda? Reconocerlo y empezar a buscar realmente el valor que tiene el hecho de que todos nosotros tenemos un Padre eternal. No importa qué haya hecho nuestro papá, no importa qué tan mala obra hayamos hecho nosotros como papás, siempre podremos tener y mostrar a nuestros hijos el valor de tener un Padre eternal. Ese es el único que puede llenar esos vacíos y que puede cambiar esa imagen que a veces lamentablemente ha quedado desdibujada de lo que es realmente un padre. Cuando podemos acercarnos a Dios con la tranquilidad de que es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros, que como dice la Escritura no nos va a dar una culebra si le pedimos un pan, que nos da apropiadamente en el momento indicado lo que necesitamos, no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y ahí es donde todos debemos trabajar en la imagen que tenemos de Dios, porque si es un Padre como nuestro Padre, pues muchos de nosotros dicen, no, ¿yo qué me voy a acercar a Dios? Si mi papá cuando le preguntaba algo de una vez me decía, ¿qué quiere?
Y todavía hay una generación que está terminando de niños que crecieron sin poder hablarle a sus papás, a su papá. Hubo una generación donde los niños no podían hablarle a los mayores. Así que el papá era un ogro allá, peor que Shrek, más grande, más guatón, más gritón. Y toda una generación creció creyendo que el padre era alguien malo. ¿Y cómo se va a acercar a alguien que le dicen que es su padre eternal? Si esa es la imagen que tiene. Empecemos por ahí, por cambiar la imagen que tenemos de nuestro Padre celestial, de nuestro Padre eternal. No es la imagen del papá que tuvimos. Lamentablemente algunos tuvieron un padre ausente, estando ahí, pero ausente. Otros que no lo tuvieron y otros que gozamos del privilegio de tenerlos, pero se nos fue. Y a veces uno se queda con ese dolor, pero ¿por qué te fuiste? En el momento en el que más tal vez te necesitaba. Bueno, nuestro Padre eterno nunca se va a ir. Siempre va a estar allí. El término hebreo con el que Moisés escuchó que Dios se presentó a él, Moisés le dijo, ¿y cómo voy a decirle a la gente que te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Este fue el término hebreo que utilizó Dios. Yo soy el que soy. Y ahí quedó como en Condorito Moisés plop. ¿Qué es eso? Yo soy el que soy. La conjugación verbal de esta presentación es tan compleja que tiene 4 posibles traducciones. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo seré el que soy y yo seré el que seré. ¿Cómo entendemos esto? Eterno. No tiene tiempo. Dios no es aquí, ahora y después de otra manera. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso cuando le preguntaron, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el mismo que fui. Yo seré el mismo que ahora soy y nunca cambiaré. Por eso es un Padre eterno. Él no va a cambiar, va a seguir siendo amoroso, va a seguir siendo riguroso también. No es que a veces cierra los ojos y da licencias para que hagamos lo que nosotros querramos. Sigue siendo santo todos los días de la vida, pero también sigue siendo amor todos los días de la vida. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Ese es el más alto honor. Y nosotros tenemos el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Tenemos un Padre eterno. ¿Qué les parece eso? Una bendición para nuestras vidas. Nuestros padres terrenales son finitos. En algún momento los que todavía lo tienen ya no lo van a tener. Pero tener un Padre eterno nos asegura fuerza, ánimo, confianza, seguridad, protección, amor, certezas para toda nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de reflexionar sobre este hermoso significado de tu nombre. El nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que trae bendición a nuestras vidas en un momento histórico donde
La figura paterna está desapareciendo y lamentablemente dejamos muchos vacíos nosotros como padres. Y también crecimos con muchos vacíos por las faltas de nuestros padres. Saber que tú eres Padre eterno nos trae ánimo, nos trae gozo, nos trae seguridad. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y ser bendecidos con tu presencia y este poderoso mensaje que cambia y transforma nuestras vidas, que trae ánimo para el día a día y que nos asegura victoria en cualquier circunstancia. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que gracias, Señor. Gracias sean dadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecida semana.